Bueno, buen día. Nos vamos acomodando. Arrancamos un poquito antes por la presencia del presidente. Esperamos ahí que terminen de salir. O de entrar, sí, obvio. Totalmente. Sí. ¿Tienen todos agua? Sí, perfecto. Bien. Cada uno tiene su micrófono. Ahí hay dos. Toma. Ahí va otro. Lo bueno es que pueden hacer preguntas pues es personalizado. Eso no es menor. Bueno, buen día a todos. Gracias por estar acá. Es una jornada distinta porque como viene el presidente y es impredecible, no sabíamos a qué hora venía. Aquí estamos para hablar de real estate local. Ayer lo hicimos la parte internacional. Soy Juan Fernández Mujica, periodista especializado del sector. Gracias a los que se sumaron. Hoy vamos a hablar de real estate argentina en una coyuntura que está bueno para que hablemos porque no vamos a hablar de un solo real estate porque no hay un solo mercado. Hay varios. Tenemos tres exponentes, tres referentes, a quien ya presento. Aquí a mi izquierda, Diego Álvarez Espín, es empresario, educador financiero, está en Century 21, tiene la oficina que más vende en la red. Es desarrollador también. Bienvenido, Diego. Gracias por estar acá. Un gusto. Santiago Manín, que también un distinto para mí, esto lo digo yo, fundador de Inmobiliarios. Además, un especialista también en el tema de finanzas e inversiones y lo mezcla mucho con el mercado inmobiliario. Estuvimos charlando hoy un ratito. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Alejandro Reiser, otro referente con una gran trayectoria en el mercado inmobiliario. Hoy es director comercial de Toribio Achával, haciendo mucho ruido Toribio en todo el tema comercial. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Bienvenido, Alejandro. Gracias, Juan. Un placer estar acá. Por favor. Bueno, arrancamos un poquito con temas más de coyuntura. Diego, vos sos un analista del mercado y trabajás mucho lo que es zona de La Plata, centros urbanos. El otro día compartimos una charla para el Club de Ejecutivos del sector. ¿En qué momento estamos, digo, del mercado inmobiliario a nivel urbano, a nivel números? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, mira, creo que hay un crecimiento del mercado, ¿sí? Eso es, objetivamente hay más operaciones que el año pasado y más que el anterior, pero ese crecimiento a su vez tiene un comportamiento totalmente desigual, ¿no? Hay un comportamiento muy acelerado de las unidades usadas y de bajo costo, un comportamiento acelerándose de unidades usadas de precios medios y un enfriamiento de todos los que es tierra suburbana para hacer desarrollos por los costos de construcción. O sea, el mismo motivo por el cual no se venden terrenos son los cuales, digamos, las empresas de construcción tienen unas caídas de ventas entre el 30 y 40% dependiendo del tipo de tema que estén comercializando. Entonces, el volumen, el promedio es positivo y evolutivo en tarifas, en cantidad de operaciones, en precios promedios y tal. Cuando abrís ese mercado tenés ese comportamiento totalmente desigual. Entonces, quien vende o que tiene un stock muy grande de unidades de segunda mano de bajo ticket está en Disney. El que tiene un ticket de segunda mano promedio alto está poniéndose muy contento y el que tiene tierra suburbana para vender está un poco preocupado. Ahora vamos a profundizar en eso. Voy con vos, Santiago. Ciudad de Buenos Aires, bueno, estamos con un momento histórico a nivel compraventas. Se está vendiendo todo. Yo te sigo mucho en Exi y ponés Recoleta, estaba a valores ínfimos, ya empezó a crecer. ¿Qué pasa con los precios realmente, ¿no? Con el valor de las propiedades? ¿Realmente subió en la medida que el mercado necesitaba? Porque uno ve las escrituras y la verdad que vienen creciendo año a año, interanual. Pero, ¿qué puede pasar con el tema de los valores? Muy bien. Precio de cierre, acá para los valientes que nos están escuchando. Precio de cierre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más o menos subieron 20% en usados. Recoleta subió 27%, pero dentro de ese 27%, como bien decía Diego, y para dar un par de ejemplos, y después voy a contar la teoría de Diego de hace 3 años que la recontra hiperpegó, es que ese 27% de Recoleta esconde productos que subieron 40% y productos que subieron mucho menos. Y contraintuitivamente, los productos que más subieron son los peores de todos.
El producto que se vendía a $1.000 el metro, ahora se vende a $1.400 el metro. El feo, horrible, detonado en una muy buena zona que se vendía a $2.000 el metro, ahora se vende a $2.800 el metro. Y eso también es contraintuitivo porque en el mismo momento subió el costo de construcción. En consecuencia, si uno pensase que los costos determinan los precios, cosa que no es así, excepto a largo plazo, uno vería la foto hoy y diría, che, no puede ser que suba más el producto que requiere refacción que el producto que ya está refaccionado. Bueno, frente a la realidad uno puede patalear, pero es así. El producto que más subió es el que requiere refacción y el producto que menos subió es el que ya está refaccionado. ¿Eso te puede decir algo? Sí, no, qué sé yo. Y para tratar de decirles 2 o 3 cosas, voy a decir todo lo que tengo que decir ahora para no olvidármelo. Abre ahora, calle para siempre. Exactamente. 1, para todos ustedes. En el mercado inmobiliario ahora tenés más o menos 1.000 hipotecas por mes, 1.000 hipotecas por mes bancarias, pero por primera vez en 20 años está empezando un mercado de hipotecas peer-to-peer que no hubo nunca desde que yo estoy en el mercado. Bajalo a tierra. Bajado a tierra. Peer-to-peer es persona a persona. En vez de vos ir a un banco y pedir guita, vos ahora podés ir a una organización que no da créditos, que solamente conecta a personas y pedir una hipoteca. Yo ya pedí una hipoteca y esto es un delirio, pero es como, che, Santi, vos siempre decías hay que ser conservador, no hay que endeudarse. Bueno, para mí el contexto hoy es tan positivo y tan obvio, entre comillas, y esto hay que grabarlo, estamos, no sé, la fecha que sea, para mí es tan obvio que esto está subvaluado que el riesgo de endeudarse es bajo para mí. No digo lo que ustedes tienen que hacer, no tengo ni la más para idea. Yo ya tomé una hipoteca, voy a tomar una segunda hipoteca. Hace años que vengo contando lo de las oficinas no aptas vivienda, no me quiero meter en el tema tuyo, pero muy brevemente voy a contar que ya compré 9 oficinas no aptas vivienda a título personal. Esto quiere decir que va a salir bien, no tengo ni la más para idea de lo que va a pasar. Bueno, segundo tema, hipotecas. Y tercero es inside information. Si alguien acá en otro panel que no sea este dice inside information, va preso. Acá es diferente. Yo por estar en el mercado, como yo veo algunas caras que están en el mercado, puede tener información privilegiada que no es ilegal. ¿Y por qué pasa eso? La pregunta sería, pero Santi, ¿cómo puede ser? ¿Cualquier gil se pone a ver los precios de cierre y tiene una información que es privilegiada? Y sí, ¿por qué pasa eso? Porque este mercado no absorbe capital. Si yo quisiese colocar 35 millones de dólares en este mercado, no absorbe 35 millones de dólares. ¿Puedo ganar guita? Puedo ganar guita. Pero ¿por qué hay oportunidades que son entre comillas obvias? ¿Y por qué digo obvio? Porque todas las veces que subió el salario en dólares, después subieron las propiedades. Ahora subió el salario en dólares, todavía no subieron las propiedades, apenas subieron 20, que no es nada. Todas las veces que las acciones subieron, después subieron las propiedades. Las acciones ya volaron por los aires, las propiedades apenas 20%. Todas las veces que los bonos subieron, después subieron las propiedades. Los bonos ya subieron. El AL30 estaba en 18 de paridad, ahora no sé cuánto está, 70, no sé cuánto está, delirante. Y mientras tanto las propiedades subieron 20%, que no es absolutamente nada. Entonces, frente a este panorama, no quiero pecar de pesimista, parece que estoy en el gobierno hablando así, es realmente como que creo que el mercado inmobiliario es el único que te permite ver lo que va a pasar en el futuro solo de vez en cuando. Tipo una cada 10 años, o por ejemplo en el 2000, cuando ganó el peronismo, yo mandé un mail, nunca doy consejo de inversión, como acabo de decir, yo estoy comprando oficinas, estoy comprando departamentos en Recoleta, pero no tengo ni idea de lo que tienen que hacer ustedes. Una vez, cuando ganó el peronismo, yo ese día mandé un mail que decía, bajale 5% a todas tus propiedades y venderlas todas. Literal, el mail decía, vendé ahora, literal. Me juntaba con paneles de inmobiliarios y le preguntaba a la gente, che, ¿vos qué pensás que va a pasar? Todos me decían, se va a hacer mierda todo. Después les repreguntaba, ¿y vos qué estás haciendo con tus propiedades? Y me decían, no estoy haciendo nada. Y yo decía, pero vos me estás, o sea, no tenés skin in the game, la gran Nassim Taleb, tipo, jugarse el pellejo. Así que eso es como las 3 cosas que quería decir. Ahora hipotecas privadas, fíjense, el mercado bancario es 1.000 hipotecas por mes. Hay más de, el primer player de hipotecas peer-to-peer tiene más de 100 otorgamientos por mes. Es un mercado que está creciendo mucho y nadie lo está mirando. Y tercero, inside information. Si se empiezan a meter acá, van a tener un edge. Si se empiezan a meter cualquiera de ustedes, si es un idóneo CNB, asesor de seguros y corredor inmobiliario matriculado, entre esas 3 cosas, en el único lugar donde pueden tener un edge es en propiedades. ¿Por qué? Porque toda la falopa que se publica es valores de publicación que no sirven para nada y cuando vos ya solamente con ver los precios de cierre vas a tener información de Recoleta, que se las acabo de regalar porque somos poquitos, que no está pública. O sea, nadie sabe lo que está pasando con los precios de cierre. 20% arriba, 27% Recoleta, 40% de los productos más detonados. Ahora vamos a profundizar en eso un poquito más. Alejandro, bueno, vos estás ya en el palo, lo dijo un poquito recién Santiago, tema comercial, pero trabajan también con terrenos para desarrolladores. Han desde Toribio reconvertido el área comercial y están metiéndose muy fuerte. Si tuvieras que describir un poquito cómo está ese mercado comercial, logístico, ¿qué dirías?
Mira, quiero arrancar con un caso concreto que para mí el mercado te va tirando señales que son las que después hacen en el futuro, un poquito más adelante, predicen lo que va a pasar, ¿no? Todos seguramente debemos estar al tanto del valor al que se vendió el ex inmueble del INTA en Palermo, 18 millones de dólares, pagaron un valor de incidencia cercano a los $2.000 el metro cuadrado. 10.000 metros cuadrados construibles, un poquito más, entre las áreas comunes que vas a tener que dejar, te da más o menos entre 1.800 y $2.000 de incidencia. Costo de construcción está volando con respecto a lo que vimos en los últimos 18 meses. Tenés que pensar para la calidad de producto que un desarrollador va a querer poner en esa ubicación y al target al quien le va a querer vender, vas a estar pensando hoy en algún lugar entre 1.500 y $2.000 el metro cuadrado y quizás un poquito más también por las terminaciones, el equipamiento, la calidad del producto y demás. A eso tenés que ponerle arriba los gastos de desarrollo. Y a eso además hay un desarrollador que desde el Excel quiere ganar el 30-40%. ¿Sí? Con lo cual, la empresa que compró esa propiedad está pensando en vender ahí a no menos de $8.000 el metro cuadrado. Son números que nosotros en Argentina o en Buenos Aires no veíamos o no escuchábamos hace mucho tiempo. Y esto ocurrió hace poco. Yo creo que esto es un gran indicador para nosotros y esto lo relaciono y metiéndome, ahora hablamos de lo comercial, pero metiéndome un poquito en lo que está pasando en la cabeza de los inversores. Uno debería decir, en la cuenta del almacenero del desarrollador tenés como tres o cuatro grandes números. Tenés la tierra, tenés el costo de construcción, los gastos de desarrollo, la ganancia y el valor de venta. Si uno de ellos sube mucho y el de venta, si uno sube mucho, que es el costo de construcción, subió mucho, pero el valor de venta no acompañó, vos dirías, hay alguno que tiene que ajustar, ¿verdad? Debería ajustar o la tierra o los gastos. Los gastos están muy ligados también a un ajuste en pesos, porque muchos de ellos son en pesos ajustados por inflación o por CAC. Vos dirías, el valor de la tierra tiene que bajar. Y no está bajando el valor de la tierra. No es factible comprar hoy a un valor con un 10, un 15 o un 20% de menos de lo que valía la tierra antes. Y ese es otro gran indicador de lo que está leyendo el mercado, los inversores, los desarrolladores respecto a las expectativas de lo que va a pasar en el mercado hacia adelante. Y para mí eso es un resumen muy interesante de lo que estamos viendo en el mercado inmobiliario y en los inversores en general. Y ahí aterrizo un poquito a lo comercial. Estuvimos hace 2 semanas con un inversor desarrollador americano que ya está en Argentina, con presencia en Buenos Aires, con un desarrollo importante en Mendoza también. Está armando un fondo con la intención de traerlo a la Argentina en octubre, exclusivamente para comprar lo que le llaman ellos trophy assets de retail, locales comerciales. Porque la expectativa es que el consumo en la Argentina va a aumentar, las marcas que no están hoy van a llegar y muchos locales que hoy están ocupados por marcas que lo pudieron pagar, entre comillas, pandemia, prepandemia, pospandemia, hay arterias que se van a reciclar mucho con marcas que hoy no están y que están queriendo aterrizar. Muchos hemos escuchado de Decathlon, hace poquito, semana pasada, la anterior, la nueva marca de zapatillas y de indumentaria deportiva On anunció la apertura de 2 locales, uno en un shopping y otro en un local a la calle. Y hoy vos caminás a Avenida Santa Fe y no encontrás un muy buen local para alquilar disponible. Bueno, ¿qué va a pasar? Van a haber marcas que no van a poder pagar el alquiler que te pide el propietario. Y ahí es donde viene ese reciclaje muy positivo y donde se genera ese círculo virtuoso, ¿no? Después te voy a preguntar sobre el tema de las naves industriales, ¿no? Porque siguen siendo una vedette, ¿no? Lo hablábamos, como os digo, en Ciudad de Buenos Aires y en otros corredores. Diego, ayer lo escuchábamos a Caputo y decía, a ver, nosotros no creemos en nosotros mismos, estamos en un cambio de época, hoy lo hablaba con Santi, no creemos, no confiamos. ¿Eso se traslada también al mercado inmobiliario? La gente todavía dice, pero bueno, ¿qué va a pasar en las elecciones? ¿Qué va a pasar? ¿O no lo ves? Y otra cosa que te quiero preguntar es, que el otro día también lo hablamos en otra charla, ¿estamos volviendo al urbano? ¿Qué pasa con lo residencial suburbano? Aquel que compró su lote. Bueno, creo que, no sé cuál es el sesgo, vos que sabes bastante de sesgos,
¿Viste? Cuando hay un proceso repetitivo que te genera una consecuencia, ¿sí? Es como que, aunque no suceda ese suceso, vos le estás esperando que suceda, ¿no? Y entonces un factor común en el sector es decir, esta ya la viví. Y ahí quiero un poquito más en profundidad. Vos no viviste nunca esto, porque este proceso que estamos viviendo ahora, te tenés que ir casi 140 años para atrás para volver a vivirlo. O sea, te tenés que ir a la década del 80, pero 1880. Entonces, es imposible que lo hayas vivido. Partiendo de ese tema, todo el mundo está esperando que suceda una cosa que no va a suceder. Por lo menos en los próximos 24 meses, y seguramente si no sucede en los próximos 24 meses, tampoco va a suceder en los próximos 48 después de los 24. Entonces, ese es el primer punto para tener en cuenta. Ato, lo que decías recién, el comercio minorista prevé una expansión en cualquiera de las cámaras que agrupan diferentes organizaciones de comercio minorista entre un 15 y un 20%. Si este año el comercio minorista expande un 15 o un 20%, no existen locales hoy. Hoy, no te hablo ya del año que viene, hoy ya no existen locales para abastecer esa demanda. La inversión, lo que es formación fija de capital, está creciendo a un interanual del 30%. Entonces, vos primero comprás capital de trabajo, compraste bienes de uso, y el tercer punto es comprar inmuebles para poder tener ese capital de trabajo y esos bienes de uso para poder alojarlos en un lugar y poder producir. Entonces, si el crecimiento de la formación fija de capital se sostiene a niveles de lo que está creciendo en este momento, no van a haber naves industriales. Es imposible, no hay, no van a haber. Y vos decís, no, pero veo cualquier cantidad de naves hoy vacías. Sí, hoy, pero en 12, 24 meses no van a tener ningún tipo de vacancia. Con lo cual, hoy lo que estás viendo es una enorme cantidad de inmuebles que sufrieron una depreciación de su valor de casi el 75-80%, que van a tener una recuperación espectacular. Es decir, quien tenga estómago y flujo de fondos para aguantar una inversión en capital, es una recomendación súper interesante hacer una alocación en inmuebles industriales, inmuebles corporativos, inmuebles comerciales, porque van a tener una revalorización mucho más extraordinaria que el resto, porque así sufrieron la misma devaluación del valor. Eso con respecto a lo que es inmuebles comerciales e inmuebles corporativos. Con respecto al tema suburbano que me comentaste, nosotros notamos dos cambios de preferencias de los consumidores muy grandes, muy marcados. En la pandemia, aproximadamente vos vendías un inmueble en Capital Federal, o sea, se escrituraba un inmueble en Capital Federal por cada 5 de la provincia de Buenos Aires. Hoy esa relación es 1-2. 1 en Capital, 1 en provincia. En la zona que yo estoy, en La Plata, el casco urbano representaba el 40% de las operaciones, 35-40% de las operaciones inmobiliarias, y el área suburbana el 65-60%. Hoy esa relación es al revés. Tenemos casi 70% de las operaciones inmobiliarias en el casco urbano y el 30% afuera, producto de esto, ¿no? Afuera se compra mucho terreno para poder hacer una casa o lo que sea. Y cuando analizás qué se está vendiendo afuera, lo que se está vendiendo son casas, no terrenos. Aprovechando esto, ¿no? Un deterioro en los valores que estaban ofertados esos inmuebles y una comparación muy racional que hace cualquier comprador, sea inversor o consumidor, que el costo de reposición de ese inmueble está en el doble. O sea, yo me compro una casa, no sé, en Ringuelet, en Tolosa, que vale $150.000 y volverla a hacer me cuesta 250. Entonces compro la que está hecha y después veo qué hago. Y eso es un poco lo que estamos viendo en el mercado. Santi, charlamos hace un ratito del costo de la construcción, ¿no? Pero ellos no saben qué dijimos. ¿Cómo ves el tema del costo? ¿Ves que llegó un techo? ¿Ves que puede bajar no por mano de obra, sí capaz por materiales? Vamos a robarle al número 1 del real estate, que es Costantini, que tiene una frase que dice que cuando vos ves en la Florida que sale 10 veces más caro que construir en Buenos Aires, tenés que dejar de construir en la Florida y construir todo en Buenos Aires. Perdón, Costantini, si no estoy diciendo mal, pero el concepto se entiende. Y cuando vos ves 1 a 1 esa relación, que sale lo mismo construir en Buenos Aires que construir en la Florida, estás en un fuerte problema y tenés que salir corriendo de Buenos Aires. Hoy estamos saliendo del 10 a 1. Cuando era 10 a 1, era obvio que había que comprar activos en Buenos Aires, excepto que pensases que nos convirtiésemos en Zimbabue, literalmente. Lo mismo que los bonos, que no sé por qué no lo están diciendo en las otras charlas. Cuando estaban en paridad de 17,50 a 18 los bonos argentinos, la gente decía que no había que comprarlos. Cuando fue el default del 2002, que fue la peor reestructuración de deuda de la historia,
fue 75% de quita. Entonces los bonos estaban muy por debajo de la peor default con la peor reestructuración de deuda de la historia. El real estate era equivalente, pero era más difícil entender el número porque es más complejo. Parece que no, pero sí. En consecuencia, estamos saliendo de ese 10-1 y ahora estás más o menos 3-1, algo así, donde ya no es obvio ninguno de los dos caminos. Para mí la foto hoy es deprimente. ¿Por qué? Porque como bien dijo Diego, tenés el costo de construcción por arriba del precio en un montón de productos, por lo tanto el desarrollador tiene que elegir muy bien qué producto hacer. Pero eso es una foto. En la película, para mí esto va a cerrar. ¿Por qué? Porque los costos probablemente bajen un poquito porque ya estás muy por arriba de la media, inclusive cuando ajustás por, o sea, como creo que lo hiciste vos, cuando ajustás por inflación todos los números de costo de construcción histórico, ahora estás por debajo del máximo, pero no sé, 20% por debajo del máximo, pero muy por arriba de la media histórica. En consecuencia, si regresás a la media, como pasa siempre, vas a tener un costo a la baja en algún momento de la historia. Y el precio tiene todo para seguir subiendo. ¿Por qué? Porque tenés un mercado que hace 2 años que crece en demanda fuertísimamente. Para que tengan una referencia a los que no están adentro del rubro, en un mercado sin cepo cambiario vos tenés 6.000 operaciones por mes en Capital Federal, con cepo cambiario 3.000 operaciones por mes. Los últimos datos que se tienen del mercado de Buenos Aires son con cepo 7.000 y pico de ventas por mes. Si al levantarse el cepo, que es lo que está pasando ahora, que todavía no sabemos el número, sube de 7.000 a algo, a lo que sea, vas a ir a números que no se ven desde el primer gobierno de Menem. O sea, yo estaba en nivel inicial o jardín, nunca pasó esto. Entonces es como, che, esto que yo anoté en una de las charlas para hacer un video de la vimos o no la vimos, que es como, más allá de esto del superávit, nunca jamás hubo superávit en más de 100 años, por lo tanto ya toda la macro es totalmente distinta. Hay un montón de cosas que no se vieron. ¿Por qué? Porque también venís de que comparás todo contra el costo de construcción de 2 años atrás, que era el mínimo histórico de toda la muestra. Entonces, si frente a ese mínimo vos duplicás el costo, parece que, uy, mirá, duplicaste el costo, es una locura total. Sí, es una locura total para cualquier país normal, pero para Argentina, que es tipo un electrocardiograma, todas las variables, bueno, no es tan delirante y se veía venir, entre comillas, y es lo que decíamos hace 2 años, que era tipo en 2023 estaba todo regalado a otro nivel. Yo iba, me acuerdo, a Millennium y hablábamos de, hay propiedades en Recoleta a $1.000 el metro. Y la gente me discutía si eso tenía sentido o no. Y yo decía, esto no tiene sentido. Era el mismo momento en que los bonos estaban a 17, 18 de paridad, ¿no? Era la misma lógica. $1.000 el metro en Recoleta no tenía sentido. Bueno, ahora la base de Recoleta está a 1.400, 1.500 y son porquerías invivibles. Bueno, esa porquería invivible subió de 1.000 a 1.500 sin que le hagas nada, de 1.000 a 1.400 sin que le hagas absolutamente nada. Tapeado 1 año y medio pagando los gastos, como bien vos dijiste, la revalorización. Solo revalorización sin renta es delirante. Y hay un tema que no tocamos hasta ahora, pero que quizás hablamos, es que la renta de una propiedad en Buenos Aires por primera vez en más de 10 años supera un Treasury de Estados Unidos. Años y años vinimos acá a la Expo, de la Expo Real Estate, todo. Y el Treasury está, ustedes saben más que yo, pero más o menos 5, 4,5, una cosa así. Y hoy la renta de una propiedad en Buenos Aires está más o menos 6%. Más la revalorización. Exactamente, que la revalorización para mí va a ser tremenda. Entonces es como, la gente está pensando, si pone la guita en el S&P, que está en máximos históricos, el mundo destrozándose, las charlas acá diciendo que van a tirar una bomba Irán a Israel y no sé qué, y viceversa, y no está priceado en absoluto. Tipo, tenés el price earning del S&P en niveles súper altos, y mientras tanto tenés el real estate en Buenos Aires regalado, porque que haya subido 20, a mí me da bronca, porque yo ahora estoy comprando propiedades que quizás están, no sé, propiedades que estaban 250, ahora están 350. ¿Por qué? Porque son las que subieron a los locos, subieron más que el promedio. Igual me parecen baratas. Y productos ultra premium era ridículo ya la situación. Y para tomar un tema que quería decir cuando vos estabas hablando, que es, nosotros el otro día estuvimos en una operación pues, sobre una fuerte arteria de Buenos Aires, muy conocida, triple frente. Me sorprendió que habían comprado lotes y no iban a desarrollar. Y yo dije, ¿qué carajo está pasando en Argentina? ¿Que están comprando lotes y no van a desarrollar? Bueno, ¿qué pasó? Long story short, se alquiló la tierra triple frente, $60.000 por mes. 60 lucas verdes por mes. Un contrato de un montón de años. Si alguno está vendiendo seguros o vendiendo productos financieros, hay más plata de este lado. Es sorprendente, 60 lucas por mes. Cuando yo hice la cuenta de cuánto daba la renta, solo la renta sin revalorización del bien, sobre lo que habían pagado la tierra, era delirantemente alta y, entre comillas, nadie la vio, porque todos esos lotes estaban en venta y todos estaban pensando, el negocio sobre esos lotes es hacer un edificio porque esta es una arteria principal de Buenos Aires. Uno que pensó distinto dijo, el negocio es hacer un local triple frente que no existe en toda la arteria, desde que nace la arteria hasta que muere no hay un solo triple frente. Iba a venir On, iba a venir no sé quién más y no tienen dónde poner los locales.
Bueno, 60 lucas por mes, renta delirantemente alta, y delirante es zarpadísimo, y solo de renta, más la revalorización. Para mí es un momento espectacular para hacer algo, lo que sea, al menos váyanse a esta charla con la intriga de si hay que hacer algo en real estate local, porque está todo regalado, está todo por hacerse. Hay forma de que vos tengas un edge donde no vas a tener edge. Si vos estás analizando ahí la charla de si el S&P va a subir o va a bajar, y los graduados en Harvard que están trabajando en Wall Street te van a comer en un patio, durán menos con subs. En cambio acá, viendo si la oficinita no apta vivienda del microcentro va a subir o no bajar de precio, tenés un edge, podés ganar, estás compitiendo con 3 almaceneros que no tienen ni idea de lo que están haciendo. No quiero ser bardero, pero es así. Ustedes son inteligentes y están tratando de competir con el graduado en Harvard con 2 por grado del MIT, cuando hay un mercado que mueve guita, que a ustedes les sirve, porque quizás mover 2 o 3 palos a ustedes les sirve, y están compitiendo con gente que no tiene nada que ver con la otra, y eligen competir en el lugar difícil, es realmente demencial. Me gustó el Santi polémico. Complemento un segundito Dale, con esta charla sobre lo que está pasando. Está picante, Alejandro. Sí, está picante. Pero agrego, nosotros a raíz de un análisis que nos pidió un grupo desarrollador que está queriendo comprar inmuebles en Buenos Aires, en el microcentro, con la posibilidad de transformarlos, hicimos un análisis de qué pasó o cómo reaccionaron los precios en Buenos Aires cuando se dio una situación que quizás es la que se está dando ahora, en donde hubo una combinación de equilibrio o superávit fiscal y crédito hipotecario. Si vos mirás para atrás, ahí no podemos analizar nada del 1 a 1, post 1 a 1 hubieron 2 momentos, en realidad hubo uno solo, 2003 al 2012, donde tuviste superávit fiscal y de hecho hubieron 3 o 4 años, combinado con el crédito hipotecario. Esos años fueron los años, sacame el 2003, 2004 porque venías de muy abajo y venías de momentos, pero el pico de los valores se alcanzan en el 2007, 2008, un poquito al final del 2006. Ahí es donde se da ese equilibrio fiscal, ese superávit fiscal y crédito hipotecario. Y el otro momento es en un momento 2015, 2018, que no había equilibrio fiscal todavía, pero sí había crédito hipotecario, el lanzamiento de los créditos SUBA y demás, y ahí hubo también otro impulso de los precios. Entonces, la pregunta es, la conclusión es, ¿no estamos o no estaríamos entrando a un momento, a un periodo donde tenés esa combinación y a eso le agrego el blanqueo y las hipotecas divisibles que nunca jugaron en el mercado? Entonces, yo creo que los inversores y los desarrolladores están descontando eso en la cuenta, digamos. Déjame hacerte un comentario. En el primer periodo que decís, estabas en default. Un default selectivo y era, digamos, un país uninvestable. Y en el segundo periodo tenés un modelo económico que no era sustentable. Tenías déficit fiscal de casi 5 puntos. Con lo cual, digamos, vos hacías correr ese modelo y te la ponías contra una pared de hormigón. En este momento no tenés cepo, tenés superávit fiscal, tenés superávit comercial y tenés un modelo que es sustentable en el tiempo. De hecho, es crecientemente sustentable. Yo hice correr el modelo manteniendo fijo el gasto público con una tasa de crecimiento sostenida del 5%, vos estás bajando 2 puntos de Producto Bruto sin hacer ajustes, solamente por el crecimiento de la economía. O sea, manteniendo el mismo gasto público. Con lo cual, si este gobierno se queda 2 más 4, 6 veces más, vas a terminar con una presión fiscal del 20%. Sin más ajustes. Que la fuerza del cielo te escuchen. Pero por Dios. ¿Vos vas a hablar con Milei ahora no? No, ojalá. Pero no, a ver, la realidad es que no es apología política de nada, simplemente es qué está pasando y este modelo, analizándolo de manera dinámica, ¿qué va a pasar? Y lo que va a pasar es sumamente positivo. El tema es lo que decía anteriormente, ¿no? El sesgo que tenemos de creer que nos vamos a tropezar cuando no tenemos ninguna piedra en el camino visible, al menos. Le quiero preguntar a los tres, y en 1 minuto cada uno, 1 minuto y medio, que hablemos de la profesionalización del mercado, porque sí el mercado está cambiando con todo esto, sí hay que ser más profesional, hay que ser más eficientes, sobre todo los desarrolladores. Bueno, ustedes trabajan con desarrolladores, algunos desarrollan, los números hoy mandan y te quedás afuera, digamos, ya se acabó somos 3 arquitectos, compremos un terreno y vemos cómo nos va. Me parece que hacia eso vamos. Mira, yo ahí, digamos, creo que hay un ingreso constante de profesionales al sector, primero de la intermediación y después del desarrollo. Hablo de los dos casos puntuales. En la intermediación inmobiliaria hay un flujo de ingenieros, contadores, licenciados, abogados, escribanos, gente súper potente que un poco está haciendo esta recomendación que decía Santi, ¿no? Es un mercado de competencia imperfecta,
el inmobiliario, en el cual, digamos, la posibilidad de tener edge que te permitan tomar decisiones mucho más eficientes que el resto es muy visible. Hace 15 años no había nada. Hoy querés aprender y tenés desde un curso de Santi de 12 horas, que es espectacular, gratuito, libros, hay bibliografía en el castellano, la verdad que está espectacular. Y además hay empresas en las cuales casi regaladamente, o sea, te hacen pagar un canon mínimo, que te hacen una formación en un ecosistema que funciona. Es espectacular realmente. Eso favorece de que muchas personas que son muy competentes en otros rubros empiecen a poner un pie en esta actividad. Eso en el lado de la intermediación. En el lado de desarrollo pasa 3/4 de lo mismo. O sea, los desarrolladores saliendo de la General Paz, Capital Federal es un mundo aparte, es una isla súper competitivo. La verdad que venir a jugar sin una expertise y un esfuerzo de capital alojado No tiene sentido. no tiene sentido, salís eyectado. Pero afuera de General Paz, el desarrollador era una persona que venía del área de la construcción, ingeniero, arquitecto, o un tipo que tenía una tierra determinada y dice, vamos a hacer un edificio acá con 4 amigos. Pero esto es real, esto funciona de esta manera, cruzando la General Paz, te vas para Avellaneda, para La Plata, para donde sea. Entonces, hoy esa posibilidad realmente es sumamente compleja. Quien haga eso sin tener un expertise un poquito más acabado de dónde se está metiendo, va a chocar. No ahora, porque realmente el mercado está yendo muy bien para arriba y posiblemente la película sea positiva, pero no va a tener un negocio sostenible en el tiempo porque realmente está habiendo cada vez más competencia. Y el punto donde más yo lo estoy notando es, a mí me llamaba la atención, yo soy licenciado en administración, digamos, y me llamaba sumamente la atención que un tipo que hacía un desarrollo inmobiliario que iba a invertir $2,5 millones de dólares, donde sea, Rosario, Córdoba, La Plata, Mendoza, donde sea, tomaba esa decisión sin ningún tipo de información de mercado. Digo, ¿por qué vas a hacer un 3 ambientes? Porque sí. ¿Y por qué vas a hacerlo en esta cuadra? Porque sí. ¿Y por qué vas a hacer con este nivel de desarrollo más caro, más barato? Porque sí. La respuesta era porque sí siempre. Imagina un tipo que hace esta botella, lo primero que va a ver es, bueno, cuántas embotelladoras de agua hay, cuál es el mercado de botellas que hay, dónde se produce, dónde se consume, qué costo tiene mi competencia, qué decisión puede tomar mi competencia si yo me meto al mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, un costo que era ínfimo en un desarrollo inmobiliario, que es una investigación de mercado, nadie lo hacía. Bueno, ahora empieza a cambiar, empiezan a, che, esos informes que vos hacés están muy interesantes, no me los compartís, y la verdad que generosamente lo compartimos porque al final, digamos, termina siendo algo positivo y mejora todo, ¿no? Santi, cortito, Ale, vamos con Ale. Diste en un punto que es un enorme desafío. Nosotros y el mercado en general lo toma como un enorme desafío. ¿Qué nos pasó, digamos, en el último tiempo? Al haber Argentina tenido un riesgo país tan alto, estuvimos muy afuera del radar de los inversores institucionales. En el mundo corporativo, oficinas, industria, retail, grandes inversiones, no hemos tenido jugadores de afuera. Y el mercado corporativo, la estructuración y la sofisticación de la estructuración de proyectos inmobiliarios para inversores requiere de mucha capacitación. Lo otro que tenemos también es un mercado de capitales que no juega. Nosotros tenemos un mercado de capitales que no colabora en el desarrollo, en la inversión, en el fondeo de los proyectos inmobiliarios. 2 o 3 proyectos menores y 2 o 3 jugadores que lo han hecho muy bien, pero realmente no es un lugar de fondeo. Con lo cual, nosotros ahí tenemos un desafío, porque si esto, como lo estamos compartiendo, ¿no? Esto efectivamente se abre, el nivel de profesionalismo, de demanda, de capacidad de análisis, de lo que se llama en el mundo Research and Development que tenés que tener para poder proveer y estructurar. Tomamos una decisión de entrar en un proceso de capacitación y de incorporación de recursos que ya vengan con ese know-how y con esa capacidad de poder dar ese servicio. Pero es un tremendo desafío. Santi, 2 minutos, así dejamos 5 para... Yo no tengo opinión formada sobre esto, más que lo que ya dije, que le vuelvo a hablar a ustedes. Cualquiera de ustedes que se quiera meter en desarrollo inmobiliario, 10% de los desarrolladores tiene un mínimo conocimiento financiero donde empata el flujo de fondo de lo que cobró con lo que va a pagar.
El 90% venden dólares, 200.000 dólares, agarra las 200 lucas, la pone en una caja de seguridad, después viene, tenía 30% de margen en el desarrollo, viene una crisis fulminante, 100% de inflación en dólares, no le cierra el costo, pues se le fue todo el margen completo, no puede terminar el edificio. Ustedes están sobreformados en finanzas y hay una oportunidad gigante en real estate local. Fíjense si quieren hacer algo, pero para mí la oportunidad es enorme y toda esta profesionalización que decía Diego, es verdad que se está ocurriendo, pero para mí está todo por hacerse. Es muy loco. Yo laburé en otras cosas y no sé, por ejemplo, la industria tecnológica en Argentina está ultra competida, tenés que ser un recontra crack, no alcanza a ser superdotado y graduado de Harvard, lo más probable es que pierdas igual. Acá estás en el panorama contrario. Yo me puedo llevar un poco de agua al tanque, pero no es que... No puedo competir con los que están hablando en las otras charlas. Y acá estoy ganando a otro nivel. Entonces como, che, consideren, si les llega agua al tanque, este rubro, porque es realmente para mí está todo por hacerse. Bueno, por lo menos se llenó. Eso es interesante. Si hay interés ahí. Compitiendo con el presidente de la Nación, esto es un éxito total. Es un lujo, es una hazaña. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Levanta la mano y pueden preguntar, si quieren. Ahí, dale. ¿Puedo responder yo? Es cierto, pero no nos puedes comparar con Paraguay, pues estamos a 400 peldaños por abajo de Paraguay acá en Argentina. Argentina sigue siendo uninvestable, está categorizada como standalone por todo el mundo, y Paraguay es investment grade. Es lo contrario por completo. Acá estamos delirados del cerebro y pensamos que somos mejores que los países que nos rodean y somos mucho peores. En Paraguay está más profesionalizado este rubro que acá. Digamos, lo que existe es como un seguro de caución. ¿Sí? No, ningún banco te va a asegurar que la obra se vaya a terminar. Lo que te va a asegurar es que vos no pierdas la inversión. Entonces lo que se genera, y en la mayoría de los países hay, es un seguro de caución obligatorio para el desarrollador. Entonces yo tomo $100.000 y aseguro $100.000. Termino la obra, te doy la obra. No termino la obra, te devuelvo los $100.000. Eso es lo que hay. Imagínate que en el mundo están securitizadas las hipotecas y acá no existen las hipotecas. O sea, recién ahora están empezando a existir las hipotecas, un invento de hace 200 años. O sea, es como, de vuelta, está todo por hacerse. Por eso mi optimismo es total, porque no hay nada. Uno de los problemas, disculpame, para que eso se pueda dar, que sea, digamos, en cualquier país medianamente serio se da eso y por eso se da en Paraguay, que es un país serio, tenés que tener blanqueada la obra. Es decir, vos no podés asegurar algo que no estás declarando. Entonces, el proceso para que se pueda blanquear la obra tiene que ver con la carga impositiva que tiene el sector. Y la carga impositiva que tiene el sector con respecto a Paraguay es enorme, enorme. En Paraguay tenés un IVA del 10%, un impuesto a la ganancia del 10% contra otras tasas. No existe impuesto al cheque, no existe ingresos brutos, no existe tasa de alumbrado, barrido y limpieza, no existe bienes personales, no existe nada. Entonces, creo que es un proceso un poquito, digamos, ojalá tengamos el faro de Paraguay para acercarnos y poder mejorar esto, porque realmente tener la posibilidad de asegurar la terminación de una obra o una inversión es determinante. Ahí, señor. ¿Para securitizar? ¿O está galopando? Lo charlamos al principio, en segmentos usados, la verdad que está funcionando muy bien. El impacto que tiene cada nuevo crédito hipotecario es entre 2 y 3 operaciones más. Es decir, yo le compro la propiedad a Santi con un crédito. Santi no tiene crédito, pero le compra a Alejandro. Alejandro le compra a Juan. Generalmente cada crédito genera 2 o 3 operaciones más encadenadas. Hoy en Capital Federal hay un 40% de operaciones que se están cerrando con crédito. En provincia es 1 de cada 10. Porque en Capital se gana mejor y además los inmuebles están, digamos, susceptibles de ser hipotecados. Pero lo más, me parece, tu pregunta también iba sobre respecto a la securitización relacionada con hipotecas de clase media. Hay una cosa que está sucediendo que es sumamente importante y es que el incremento del salario real hace que cada vez más personas puedan llegar a entrar al sistema. El problema que teníamos nosotros el año pasado es que muy pocas personas, clase media, no calificaba ninguno para que sea sujeto de crédito. Hoy están entrando mes a mes cada vez más personas porque el salario
real está aumentando, se está recuperando. Y entonces eso quiere decir que hay más personas que van a poder ser sujeto de crédito y poder devolver ese préstamo. Entonces, el negocio que está a la vuelta de la esquina de la hipoteca es la securitización, ¿no? Digamos, todos los bancos apuntan a eso, ¿no? Que es el segundo fondeo donde descargan ese flujo que generan las hipotecas. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bien, es muy buena. Te la voy a contestar así. Digamos, vos dentro de la inversión que puedes hacer tenés diferentes niveles de activos, ¿no? El activo número 1 sos vos. Entonces, si a vos te dan los recursos para comprarte un buen libro como ese o tomar un curso o capacitarse, ya estás tomando una buena decisión y empezás a verla un poco más. La segunda es, digamos, es muy difícil que puedas hacer inversiones de muy alta calidad en un sector inmobiliario cuando no tenés todo un proceso de consecución de conocimiento y de competencias para poder hacerlo. La competencia número 1 es saber captar y saber vender. Y eso vas a la red donde yo estoy o a la red compañera o a la red de Santi y te van a poder enseñar muy bien, porque eso también está muy bueno. Cuando vos captás una oportunidad que es muy, muy buena, por ahí le decís, Juan, ¿me acompañás? Acabo de captar este negocio y lo quiero ejecutar y lo quiero arbitrar de esta manera. ¿Me acompañás con tantos recursos? A Juan, al otro, no sé qué. Y terminás comprando vos, comparte del negocio sin poner tu dinero. Y eso tiene que ver con la confianza que le hayas transmitido a Juan. Que Juan identifica, che, realmente eso es una oportunidad espectacular, qué bueno lo que trajiste. ¿Ya lo tenés reservado? No, o sí, depende de la audacia que tengas. El segundo tiene que ver con la capacidad de venta. Si vos tenés capacidad de venta, le vas a poder vender a Juan el proyecto que tenés. Entonces, no existe un buen inversor que no sea un buen vendedor. El tercer punto tiene que ver con la capacidad de añadir valor. Solamente si vos vendiste inmuebles, entendés cuáles son el conjunto de preferencias de los consumidores o de los inversores y si te conviene poner una cortina o no poner una cortina, que sea frente, lateral, fondo, planta baja o lo que sea. ¿Por qué? Porque muchas veces el mercado tiene cuestiones que son contraintuitivas. Hoy lo dijo Santi. Lo mejor es lo peor. Una cosa de locos. El cuarto punto tiene que ver con la capacidad de agregar valor, ¿no? Contaste un triple frente en una avenida y la forma de agregar valor es tirar todo abajo y alquilarlo, cuando todo el mundo pensaba que agregar valor era hacer un edificio y hoy no le daban las cuentas. Y el quinto punto tiene que ver con la capacidad de coordinar equipos de múltiples conocimientos y poder apalancarlos, para que eso que haces sea muchas veces al mismo tiempo y un volumen de capital. Entonces, creo que la mejor recomendación es invertir en vos todo el tiempo que puedas, formate, capacitate y ahí vas a poder materializar todo lo que estás viendo. Perdón, ¿eh? Bien, ya nos queda una más. A ver si... Cortita, muy cortita y respuesta hipercortita y ya cerramos. Vamos, sí. Entendido, respondo rápido para no... Sí. Sí. Gracias, buena pregunta. Repito la pregunta por si no se escuchó, si hay mejores opciones a los créditos UBA. Al principio de la charla, que teníamos el 20% de la audiencia que tenemos ahora, por lo tanto se perdieron esa parte, hablábamos de hipotecas, que por primera vez en la historia ahora hay hipotecas peer-to-peer, que no son prestamistas que te van a romper las piernas por no pagarle crédito, sino que son hipotecas persona a persona intermediadas por una plataforma que está en el medio. Esos créditos hipotecarios se están dando ahora a un año, sistema francés, 9,5% de tasa. A 2 años, 10,5%, 3 años, 11,5%. Lanzó uno, metió más de 100 hipotecas en dólares, no UVA, dólares. Lanzó un player estas plataformas, lanzó otro, se copió tal cual hasta las mismas tasas, literalmente las mismas tasas. Bueno, y ahora en el mercado son varios haciendo eso, de 9,5 sistema francés un año. Por otro lado, tenés los créditos UVA. Para mí, frente a estas dos opciones, el futuro es impredecible, no sé lo que vos tenés que hacer, pero yo estoy hipotecando mis propias propiedades con créditos
a tasa fija en dólares, esto es peer-to-peer, porque 9,5 de tasa me parece razonable para un país bananero como Argentina, donde si tenés 5% un treasury y 700 puntos de riesgo país, si te prestan a menos de 12% anual, es para mí un regalo, pero es discutible. Por lo tanto, yo por primera vez en toda mi vida estoy hipotecando bienes para comprar más bienes, lo cual pareciera ser un delirio, pero creo que está todo tan regalado al día de hoy, a pesar de que todo ya subió, que creo que es la última oportunidad que voy a tener en mi vida, al menos laboral, ganando guita de verdad, que voy a poder hacer una diferencia. Cierra, Alejandro. Solamente una aclaración. Cuando dije salario real, me faltó la palabra dólares. El salario real en dólares aumenta. Los inmuebles están denominados en dólares. Entonces, con un dólar planchado y con un ajuste de los salarios en pesos, tu salario real en dólares aumenta, por lo tanto, y si eso es para comprar un activo que está denominado en dólares, entonces cada vez estás más cerca de poder comprar ese activo denominado en dólares. 30 segundos, prometo, Juan. 30 segundos es cuando también hablábamos de las correlaciones. Solamente hay correlación entre el salario en dólares con el precio de las propiedades en dólares, acciones con propiedades y bonos con propiedades. 3 correlación no implica causalidad, no tengo ni idea de lo que va a pasar en el futuro, pero hasta ahora, desde el año 70 hasta ahora, cada vez que subió el salario en dólares, subieron las propiedades. Cada vez que subieron las acciones, subieron las propiedades. Cada vez que subieron los bonos, subieron las propiedades. Ahora lo que está pasando, subieron los sueldos, subieron las acciones, subieron los bonos y todavía no subieron las propiedades. Diego, Santi, Alejandro, gracias. Hemos aprendido. Espero que ustedes lo hayan disfrutado. Gracias a todos ustedes. Vamos a escuchar al presidente.